Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura les apasiona tanto como a mí, el maravilloso mundo de las series turcas. Y por supuesto, no podíamos dejar de hablar de una de las parejas más icónicas y queridas, de una historia que nos robó el corazón, de un dilema que nos mantuvo pegados a la pantalla y de una pregunta que aún resuena en la mente de muchos. Hablemos de Yaman y Sanem. Y por supuesto, la pregunta del millón que siempre genera debate: ¿pudieron Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que dieron vida a esta pareja inolvidable, realmente vivir juntos esa magia fuera de la ficción? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad revelada, a recordar los momentos más emocionantes, a analizar los obstáculos que enfrentaron Yaman y Sanem, a reflexionar sobre el final de esta inolvidable historia y a especular sobre la relación entre Demet y Can. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Me encanta tenerlos a todos por aquí. Sus comentarios y apoyo son muy importantes para mí. Empecemos por el principio, ¿les parece? La serie de la que hablamos, por si alguien aún no la conoce, es Erkenci-Kuş, que en español se tradujo como Pájaro Soñador o Pájaro Madrugador. Esta producción turca, estrenada en 2018, nos cautivó a todos con su frescura, su romanticismo y sobre todo, con la química arrolladora entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, interpretando magistralmente a Yaman Divit y Sanem Aydın, respectivamente. *** El origen de un sueño, la trama que nos enamoró. *** La historia de Pájaro Soñador es una oda al amor, a la perseverancia y a la búsqueda de los sueños. La trama, aunque sencilla en su premisa, se desarrolló con una complejidad que nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo. La serie nos presentó a Sanem Aydın, una joven soñadora, con aspiraciones de escritora, proveniente de un barrio humilde de Estambul. Sanem, con su espíritu libre, su ingenio y su inocencia, es como un pájaro madrugador, siempre lista para la aventura y para vivir cada día al máximo. Por otro lado, tenemos a Yaman Divit, un exitoso fotógrafo, dueño de una agencia de publicidad, un hombre de mundo, elegante, serio, y con un pasado que lo ha marcado profundamente. Yaman es, en apariencia, un hombre inalcanzable, pero en el fondo esconde un corazón lleno de nobleza y deseos de encontrar el amor verdadero. La vida de Sanem da un giro inesperado cuando, por azares del destino, se ve involucrada en una serie de malentendidos y situaciones cómicas que la acercan a Yaman. Sanem es contratada para trabajar en la agencia de publicidad de su hermana Leila, y es allí donde conoce a Yaman. La premisa inicial gira en torno a la búsqueda de la persona misteriosa que Sanem conoce en la oscuridad, el famoso Albatros, un hombre que la cautiva con su encanto y su misterio. Sanem se enamora perdidamente de este hombre sin saber que se trata de Yaman, su jefe. *** Un torbellino de emociones, el desarrollo de la historia. *** Pero el desarrollo de la trama, el desarrollo. Fue un torbellino de emociones. La serie nos llevó por un camino lleno de giros inesperados, de momentos de alegría desbordante, de lágrimas, de risas y sobre todo, de una conexión innegable entre los protagonistas. Desde los primeros encuentros entre Sanem y Yaman, pudimos percibir la chispa, la conexión, la atracción mutua que existía entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que se establecía entre ambos, eran evidentes para el espectador. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era arrolladora, y eso se traducía en la pantalla de una manera mágica. La historia se desarrolla entre las mentiras, los secretos, los celos y, por supuesto, el amor incondicional que finalmente triunfa. La serie nos presentaba un choque de mundos, de personalidades, de culturas. Sanem, con su espíritu libre, su ingenio y su inocencia, contrastaba con la seriedad, la elegancia y la determinación de Yaman. Pero a pesar de las diferencias, la atracción era inevitable. A medida que avanzaba la historia, nos dimos cuenta de que la relación de Yaman y Sanem no era perfecta, ni mucho menos. Enfrentaron muchos desafíos. La competencia en el trabajo, las presiones familiares, los malentendidos causados por terceros, y sobre todo, la desconfianza. Yaman, con su pasado lleno de heridas y su carácter protector, luchaba por abrirse por completo a Sanem. Sanem, por su parte, se enfrentaba a sus propios miedos, a la inseguridad y a la presión de mantener su secreto.
Asterisco momentos clave, los obstáculos que pusieron a prueba el amor asterisco. Uno de los momentos clave de la serie fue cuando la verdad sobre la relación de Sanem y Yaman salió a la luz. La revelación de que Sanem había estado involucrada en un plan para espiar a Yaman y para obtener información para su empresa, fue un golpe duro para él. La confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, se rompió en 1000 pedazos. El dolor, la decepción y la traición se apoderaron de Yaman, y la relación parecía estar condenada al fracaso. Este momento fue crucial, ya que puso a prueba la fortaleza del amor entre los protagonistas. Yaman, herido y decepcionado, se alejó de Sanem. Sanem, por su parte, se sintió culpable y avergonzada por sus acciones. El drama que se generó fue intenso y nos mantuvo al borde del asiento, esperando ansiosamente el desenlace. Pero, ¿qué es el amor sin perdón? ¿Qué es el amor sin segundas oportunidades? A pesar de la tormenta, el amor de Yaman y Sanem era más fuerte que cualquier adversidad. A través de conversaciones sinceras, de gestos de cariño y de un profundo entendimiento mutuo, lograron reconstruir su relación. Sanem demostró su arrepentimiento y su deseo de enmendar sus errores. Yaman, por su parte, aprendió a dejar de lado su orgullo y a perdonar. Otro momento clave fue la lucha de Yaman por superar sus miedos y sus inseguridades. A lo largo de la serie vemos cómo Yaman, a pesar de su éxito y su apariencia de hombre fuerte, carga con el peso de su pasado. La relación con Sanem lo obligó a enfrentar sus demonios internos y a aprender a confiar en los demás. La intervención de los padres de Yaman, Aziz y Uma, también jugó un papel importante en el desarrollo de la historia. Sus conflictos y sus secretos familiares agregaron una capa de complejidad a la trama, y obligaron a Yaman y Sanem a tomar decisiones difíciles. El gran final, un final feliz para un amor verdadero. Finalmente, después de muchas idas y venidas, de superar obstáculos y de luchar por su amor, Yaman y Sanem lograron su final feliz. Se casaron, tuvieron hijos y construyeron una vida juntos llena de amor, felicidad y aventuras. El final de Pájaro Soñador fue emotivo y satisfactorio para los fanáticos. Ver a Yaman y Sanem juntos construyendo una familia y cumpliendo sus sueños, nos llenó de alegría y nos demostró que el amor verdadero siempre triunfa. La química que trascendió la pantalla, ¿realidad o ficción? ¿Pero qué pasó fuera de la pantalla? ¿Pudieron Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que dieron vida a esta icónica pareja, replicar esa magia en la vida real? La respuesta a esta pregunta es, como mencioné al principio, complicada. La química entre ellos era innegable, eso es un hecho. La intensidad de sus miradas, la complicidad en cada escena, la forma en que se complementaban, todo indicaba que existía una conexión especial entre ellos. Pero, ¿es suficiente una buena química para que una relación funcione? ¿Es suficiente el cariño que se profesaban para trascender el mundo de la ficción? Los rumores sobre la relación entre Demet y Can, tanto durante el rodaje como después, fueron constantes. Se habló de un romance, de desencuentros, de rumores y especulaciones. La prensa turca y los medios de comunicación estuvieron atentos a cada paso de los actores, y cualquier interacción entre ellos era motivo de análisis y debate. Algunas fuentes sugieren que la relación no era tan idílica como se mostraba en la pantalla. Se habló de celos, de conflictos, de egos encontrados. Otros que la intensa exposición mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales, dificultaron el establecimiento de una relación sólida y duradera. Lo cierto es que al final, cada uno siguió su camino. Demet Özdemir contrajo matrimonio con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho y la pareja se divorció recientemente. Can Yaman, por su parte, ha estado involucrado en otras relaciones, pero hasta ahora no ha llegado al altar. El legado de Yaman y Sanem, un amor que perdura. Entonces, ¿la verdad revelada? La verdad es que aunque la química y el cariño entre Demet y Can fueran evidentes en la pantalla, la vida real es mucho más compleja. No podemos saber con certeza qué pasó entre ellos, pero lo que sí podemos decir es que la magia que crearon en Pájaro Soñador sigue viva en nuestros corazones. Nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Nos enseñaron sobre la importancia de la confianza, el perdón y la perseverancia. Nos demostraron que a pesar de las adversidades, el amor puede triunfar.
La historia de Yaman y Sanem en Pájaro Soñador es una de las más hermosas y emocionantes que hemos visto en las series turcas. Es una historia que nos toca el corazón, que nos hace creer en el amor y en los sueños. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mágica, y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes en la vida real, su legado como Yaman y Sanem perdurará para siempre en nuestros corazones. **Refl. Lecciones finales. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La pregunta de si Demet y Can podían vivir juntos entonces no tiene una respuesta definitiva. La realidad es que como personas tienen sus propias vidas, sus propios caminos, sus propias decisiones. Y aunque nos encantaría que la historia de Yaman y Sanem se replicara en la vida real, la verdad es que cada persona es única, y cada relación es diferente. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es, en su mayor parte, ficción. Los actores interpretan personajes, y sus relaciones en la vida real no necesariamente reflejan lo que vemos en la serie. Lo que sí podemos aprender de la historia de Yaman y Sanem es la importancia de la comunicación hablar abiertamente, expresar nuestros sentimientos y escuchar a la otra persona son fundamentales para construir una relación sólida. La confianza creer en la otra persona, apoyarla y serle fiel son pilares esenciales para un amor duradero. El perdón todos cometemos errores. Aprender a perdonar y a dejar atrás el pasado es clave para seguir adelante. La perseverancia el amor verdadero requiere esfuerzo y dedicación. Hay que luchar por lo que se quiere y no rendirse ante las dificultades. La aceptación aceptar a la otra persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, es esencial para una relación sana. El apoyo mutuo estar ahí para la otra persona en los momentos difíciles, celebrar sus éxitos y ser su mayor apoyo es fundamental para un amor duradero. Conclusión. Un adiós con sabor a eternidad En conclusión, la historia de Yaman y Sanem en Pájaro Soñador es una de las más hermosas y emocionantes que hemos visto en las series turcas. Nos enseñó sobre el amor, la confianza, el perdón y la importancia de luchar por nuestros sueños. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mágica, y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes en la vida real, su legado como Yaman y Sanem perdurará para siempre en nuestros corazones. La serie nos dejó un mensaje inspirador: el amor verdadero es posible, y vale la pena luchar por él. Nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y soñar. Y sobre todo nos demostró que el amor, como el pájaro soñador, puede volar alto y llegar a lugares insospechados. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gusta la serie? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que pudieron haber estado juntos en la vida real? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.